Buen día a todos, mi nombre es César Arturo Contreras Calderón, estudiante de Ingeniería de Sistemas. Actualmente me encuentro cursando eh, con el curso de Arquitectura de Computadores, adscrito al grupo 301-302-11 de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El motivo del presente trabajo es de presentarles a ustedes un video tutorial sobre la arquitectura de von Neumann, los microprocesadores, central de procesos y los componentes de entrada y salida de una computadora. Entonces vamos a verificar cuál es el contenido que le acabé de mencionar, que es la arquitectura de von Neumann, motherboard o tarjeta madre, la unidad central de procesos, microprocesador y componentes de entrada y salida. Todo esto a una computadora, referente a la computadora. Eh, bueno, comenzamos. Dentro con la arquitectura de von Neumann, teniendo en cuenta que von Neumann pues es un físico matemático, ¿sí? Nacido el 28 de diciembre de 1903 en Washington, Estados Unidos. Fue un matemático húngaro-estadounidense que realizó contribuciones fundamentales en la física cuántica, análisis funcional, teoría de conjuntos, teoría de análisis numéricos, cibernética, hidrodinámica y estadística y muchos otros más. Entre estos fue la contribución de la arquitectura de von Neumann, que se está utilizando actualmente también esta arquitectura en los computadores modernos, ¿no? Se ha manejado esta arquitectura desde el principio, desde 1945 hasta la fecha, ¿no? En 1945 pues von Neumann o también Neumann-Janos, Lopes, que se llamaba también, hizo esta gran contribución. Que nos quiso especificar en esta arquitectura era de cómo debería ir organizado, estructurado el cerebro de un computador, ¿sí? En este caso, la arquitectura, él nos decía que tenía que tener una memoria donde pudieran almacenar los programas, ¿sí? Tenía que haber una memoria donde se pudieran almacenar los programas, pero que también hubieran dispositivos de entrada y salida, eran los elementos que se encargaban de que comunicaran al usuario, ¿sí?, con la máquina, es decir, de elementos como puede ser ya sea bien teclado, el mouse y demás, ¿sí?, que aportaran los datos, o donde sirvieran de instrumentos para conectar a la memoria con la unidad central de procesos, que es la que estamos viendo acá. Bueno, en fin, esta es la arquitectura. Tenemos la memoria. En la memoria se almacenan los programas, que los programas son instrucciones que va a ejercer la unidad de control. Entonces, esta lineeta que yo la señalé acá o la quise colocar, yo la menciono como buses. Los buses son los medios como cables que son circuitos impresos e integrados encargados de transferir la información de un lugar a otro del ordenador. En este caso, pues sabemos bien, estamos verificando que los dispositivos de entrada y salida se transfieren por medio de buses, ya sea cables o integrados, hacia la memoria, y de la memoria almacena la información para posteriormente procesarla. ¿Dónde se procesa esto? Hagamos de cuenta que esta es la unidad central de procesos. Entonces acá hay un registro, aquí hay una unidad de control y aquí hay una unidad ALU. Bueno, seguimos con el otro. Esta es la arquitectura de von Neumann, ¿no? Eso es lo planteado por él.
En esta podemos ver, muchos de nosotros nos hemos confundido a la vez de decir cuando vemos un ordenador físico, por ejemplo uno de mesa o uno de escritorio, nos confundimos al decirle a la torre CPU. Estamos en una gran equivocación. Normalmente lo que se llama la parte física, donde están los circuitos, donde la caja de almacenamiento de los circuitos o de la motherboard se tiene que referenciar como torre, ya que la unidad, la CPU es la unidad central de procesos, que es esta misma. Anteriormente lo habíamos visto en la arquitectura, en la primera diapositiva, en la segunda diapositiva, qué pena, habíamos visto lo que eran los componentes de entrada y salida. A la parte izquierda habíamos visto lo que era la memoria que almacenaba los programas, y en esta parte estamos viendo la unidad central de procesos, que es donde se almacenan los registros dentro de una memoria principal, que dentro de esa misma memoria principal está lo que le llamamos la memoria caché, ¿sí? Y posteriormente más abajo están los registros, que son registros volátiles y que se almacenan de una manera, no se le hagan ni almacenar, sino dejan registros, y como otros datos que sí tienen que ser almacenados por medios físicos, ya sea como lo podemos observar acá en un disco duro, ¿sí? Que está compuesto pues de una bandas magnéticas o unas obleas de silicio, que son las que almacenan la información, y para que posteriormente pueda ser procesada eso. O también, pues anteriormente veíamos que los computadores tenían que tener como un medio de almacenamiento un disquete. Esos disquetes era como ver ahorita, hablemos de una memoria USB, que almacenaban también información de tipo texto o también imágenes. Estos disquetes ya salieron de funcionamiento, ya que eran muy lentos y la capacidad era muy mínima, y si usted necesitaba almacenar un video de largo tiempo no alcanzaba la memoria, ¿sí?, a guardar. Entonces este dispositivo se reemplazó más que todo por una USB en nuestros tiempos, ¿no? Tenemos la unidad de CDs, que es una unidad que también puede ser un elemento de entrada y que puede llegar a la memoria a ser almacenada la información que tenga dentro de la misma. Posteriormente estamos hablando de la memoria. Estamos viendo primero la memoria principal, que pueden almacenar lo que puede tener también la memoria de caché y los registros. Ahora seguimos, que tenemos al lado izquierdo, que nos dice que son entradas, y al lado derecho nos dicen unas salidas. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre en esta arquitectura, o sea, von Neumann lo que trató de decir es que siempre tiene que haber un proceso de entrada, tiene que haber una entrada, tiene que haber un proceso y tiene que haber una salida. Entonces, en esta unidad central de procesos lo que nos está difiriendo es de que siempre tiene que haber una entrada, es decir, tiene que entrar información para que pueda ser procesada, ya sea dentro de las instrucciones o datos que puedan ser, digamos, de tipo operaciones lógicas, como la unidad lógica aritmética. Bueno, también otro apunte muy importante es que la unidad central de procesos constituye el núcleo central del ordenador, es el que gobierna el funcionamiento de los demás componentes y realiza las operaciones básicas. Es decir, que también llegado a algún momento, von Neumann pensó que esta parte de la unidad central de procesos, o llegó a pensar, no, es el procesador, ¿no? Es el cerebro, es el componente nervioso, es donde llega toda la información y es procesada, ¿no? Es como que si dijéramos que esto fuera el cerebro, ¿sí? Acá entra una idea, se procesa y sale una respuesta a la misma, ¿sí? Entonces eso fue lo que quiso hacer él, ¿no? Es que ser algo básico, pero que fuera algo muy esencial. Es una forma algorítmica, ya que también él trabaja mucho con algoritmos.
También, bueno, estamos hablando de que, que, de que las medidas, también hablamos sobre las medidas de la memoria, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se mide la memoria? Se está midiendo por bytes, ¿no? En esto acá entran números binarios, ¿sí? Como ceros y unos. Entonces ingresan acá en tipo bits o bytes o kilobytes o gigabytes o terabytes o petabytes, exabytes, zettabytes o yottabytes, como lo quieran decir. Hay diferentes medios de almacenamiento con diferente medida de memoria, ¿sí? Entonces ya esa es como la medida, ¿no? Bueno, algo que también quisiera aportar dentro de esto, que estamos hablando que es la arquitectura de von Neumann, es de que esta arquitectura se ha manejado desde 1945 a la fecha, ¿no? Teniendo en cuenta que fue un gran aporte del señor físico matemático John von Neumann, ¿no? Él lo propuso, bueno, se hizo en 1945, pero lo propuso en 1950, el concepto de una computadora que almacenara programas, una arquitectura que se ha convertido en la base para la función de la mayoría de los procesadores comerciales usados hoy en día. Él nos proponía eso, lo de que una computadora debería ser compuesta por un procesador, una memoria, un subsistema de entrada y salida, ¿sí? El procesador que tiene que ser responsable de ejecutar los programas, ¿sí? La memoria proporciona el espacio en el que almacena, proporciona el espacio en el que se almacenan los programas, y el subsistema de entrada y salida permite controlar los dispositivos que interrelacionan o interaccionan con el mundo exterior. Es de referir que tenemos los conceptos, ya más o menos se les ha tratado de dar un ejemplo de cómo funciona esta arquitectura en la vida real. También podemos decir que la arquitectura del computador se refiere a los atributos del sistema que son visibles para un programador, ¿cierto? La organización de computadores se refiere a las unidades funcionales y las interconexiones que dan lugar a sus especificaciones arquitectónicas. Bueno, ya tenemos este concepto ya tenemos el concepto, ya lo de lo que es la arquitectura de von Neumann, ya sabemos qué es la arquitectura, qué lo compone la arquitectura, pero ahora necesitamos saber en la parte física, ¿no? Ya hablamos de von Neumann y la arquitectura. ¿Qué propuso él? Él propuso lo que acabé de mencionar. Pero ¿a dónde va esa parte física dentro de una parte dentro de la parte hardware del computador? ¿Sí? ¿Por qué? Porque posteriormente o siempre se ha manejado, tiene que haber una placa base, ¿no? Donde se pueda instalar esa parte física para que pueda interactuar con los demás componentes del medio, ya sea como podemos observar en esta imagen, que nos dice que la placa base, también conocida como placa madre o placa principal, motherboard o motherboard en inglés, es decir que la placa madre o la base madre, como se le pueda mencionar, es una tarjeta de circuitos. Sí es de circuitos porque tiene diferentes componentes como transistores, reguladores, y demás componentes que son los que hacen que este circuito funcione a través de impulsos electromagnéticos de energía, impulsos eléctricos, que a partir de eso, por ejemplo, acá dentro de la arquitectura de von Neumann se referenciaba de que dentro de la unidad de control había un reloj. Ese reloj es lo que controla los impulsos eléctricos, ¿no? Y son los que hacen de que, digamos, un transistor pueda conectar, ¿sí?
los electrones de carga positiva, de carga negativa, con los protones, ¿sí? Para que se haga una interconexión de información. Entonces, por eso esos impulsos electrónicos son muy importantes dentro de esta placa base o motherboard. Bueno, podemos observar en este caso pues una tarjeta madre, un motherboard básica, ¿no? Y si ustedes se ponen a abrir una computadora, un ordenador de mesa, pueden observar que siempre les va a aparecer esto, donde hay un zócalo, ¿sí? Este zócalo es para introducir el procesador, ¿sí? Ya sea Intel o AMD. Entonces acá se introduce el cerebro de la computadora, que ya lo acabamos de mencionar anteriormente, que yo les hice un ejemplo sobre el cerebro y sobre el procesador. Entonces esta arquitectura fue la que quiso tener, propuso von Neumann, y la cual ha sido manejada y ha sido de gran importancia y gran relevancia hasta nuestros tiempos. Podemos observar también que en esta motherboard hay diferentes elementos de entrada, elementos que que transfieren la información a la motherboard de una forma más de forma electrónica, más de circuitos, que son estos componentes que podemos observar acá, que por ejemplo acá está el componente eh, de tarjeta de red, ¿sí? Por ejemplo acá podemos observar que tienen puertos USB, entrada para puerto USB. Acá también podemos observar que tienen pues lo de conexión de red o el nodos para que se pueda conectar a una conexión, ¿sí? De cable o par trenzado, como se quiera decir. Acá también podemos observar que también hay una conexión para lo que es las entradas a pantalla VGA, ¿sí? Para el monitor, ¿no? Y posteriormente tenemos que tener las entradas audio y video, entonces para que tengan esas entradas. Podemos observar que aquí esto es un generador de carga, o sea, que va directamente espera un momentico que se me fue la palabra, pero es el que carga. Por ejemplo, estos mismos zócalos, dispositivos de conectores son los que le dan la energía a la motherboard para que funcionen todos sus componentes, ¿no? Acá tenemos que ver también que aquí hay dos ranuras para la memoria RAM, ¿sí? Y posteriormente acá tenemos también los componentes para que acá podemos observar también si nos podemos detallar, aquí está la pila que es la que contribuye a que la BIOS mantenga, así el computador se descargue o se le quite la energía, la BIOS siempre va a mantener con cierta carga por esta pilita, que si podemos observar es como similar a la de un reloj, una pila de un reloj, pero pues un poquito más, con un radio más grande. Bueno, ya observando esto, podemos observar que una motherboard es un componente de circuito, es un todo, ¿no? Un componente que almacena muchos elementos y que del funcionamiento de cada componente da un ciclo, ¿no? Un ciclo, y da como resultado pues una instrucción que fue programada, ¿no? En la parte fundamental dice: armar cualquier computadora personal de escritorio o portátil tienen instalado una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentran el circuito integrado auxiliar chip.
Sirve como centro de conexión entre el microprocesador CPU y la memoria de acceso aleatoria RAM, las ranuras de espacio y otros dispositivos. Ya habíamos hablado de eso, que es donde va el zócalo, acá donde está el zócalo y acá es donde se conecta esa parte, ¿no? Qué pena. Entonces seguimos a la otra diapositiva. Expliquemos qué es una motherboard. Ahora explicamos lo que es la unidad central de procesos. Si podemos observar, la unidad central de procesos es el mismo procesador, pero esta es la parte física, ¿sí? Entonces vamos a explicar cómo es el funcionamiento. Primero tenemos que tener unos periféricos, ¿sí? Que son los que los elementos lo mismo, entrada y salida, son los que tienen la información y después es pasada, ¿sí? A la memoria principal, pasa por esto, unidad de entrada y salida, pasa a la unidad principal, de la unidad principal la mandan a un a procesar si son de tipo datos de tipo entero, digámoslo así, se necesitan operaciones lógicas o aritméticas como suma, resta, multiplicación y división, va a esta unidad. Aquí quedan unos registros de esas mismas operaciones y posterior al mismo va a unidad de control, que es el centro nervioso del ordenador, ya que desde ellos se controla y gobiernan las cuentas en cuanto a los elementos que se compone, que son el contador de programa, registro de instrucción, decodificador, reloj y secuenciador. Si nos ponemos a observar qué es el contador de programas, es el quien contiene permanentemente la dirección de memoria de la memoria de la siguiente instrucción al ejecutar. El registro de instrucción contiene la instrucción que se está ejecutando en cada momento. El decodificador se encarga de extraer el código de operación de la instrucción, curso lo analiza y emite señales al resto de elementos para su ejecución. El reloj es la sucesión de impulsos eléctricos o ciclos de intervalos constantes. Ya habíamos hablado de eso anteriormente. El secuenciador se genera órdenes muy elementales, microórdenes, que con los impulsos del reloj hace que se cumplan las instrucciones. Entonces, dentro de esa unidad de control están estos elementos, o sea, consta de los elementos que ya mencioné, que es el contador de programa, registro de instrucciones, decodificador, reloj y secuenciador. ¿Listo? Entonces, para que pueda procesar esa información, tiene que pasar por, necesariamente, tiene que pasar por este proceso. Para que pueda dar una salida, ¿no? Y esta salida es el periférico de salida, ya sea una pantalla, ya sea un escáner, ya sea lo que quiera que sea, pero siempre va a haber un elemento de salida, de entrada, datos vírgenes, y tienen que ser pasados por un proceso de pasar por un ciclo, ¿no? De procesos donde posteriormente dará un resultado, y esto saldrá también a otro periférico, ya sea una pantalla, lo que se menciona. Acá en esta unidad central de procesos hay un texto que dice el inglés Central Processing Unit as CPU, es el hardware dentro de una computadora o otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada y de salida. Bueno, ya entendimos este concepto, ahora nos vamos, ya sabemos que es la unidad central de procesos dentro de la arquitectura de von Neumann, ¿sí? Que ya se había mencionado anteriormente, que yo dije que les iba a tratar este tema. Ahora seguimos con el tema de microprocesador. Es algo que es, a mí personalmente me ha parecido un buen tema y algo que es de estudiar y tardará mucho tiempo uno en ver cómo funciona, pero pues es el componente o el cerebro de todo un computador, la parte más importante.
es donde se ejecutan las instrucciones o los programas que tenga almacenado, ya sea en un disco duro o ya sea en la memoria X. Entonces es bien importante. Nos dice que el microprocesador o simplemente el procesador es el circuito integrado central y más complejo de un sistema informático a modo de ilustración. Se le suele llamar por analogía el cerebro de un computador. Es el encargado de ejecutar los programas desde el sistema operativo hasta las aplicaciones de usuario. Ejecuta instrucciones programadas en lenguaje de bajo nivel. Estamos hablando de lenguaje ensambler. Sí, ya lo habíamos visto en este mismo curso. Que son instrucciones de bajo nivel que son muy elementales y que se manejan lo que es los binarios, los códigos binarios. Entonces vienen programados en ese tipo de lenguaje. Programadas realizan operaciones aritméticas y lógicas simples, tales como sumar, restar, multiplicar, dividir, la lógica binaria y accesos a memoria. Podemos observar que este es el chip o el microprocesador, que la mayoría de estos microprocesadores son de material silicio, que ese material es abundante en nuestro planeta. Es uno de los, después del oxígeno, el elemento más abundante que tiene la Tierra, que es como una arenita y que posteriormente tiene un proceso para que pueda ser convertida en como un metal que es como conductor y es muy fino ese material. Entonces cuando van a hacer esto, cuando van a hacer el circuito o el componente de pines y demás, siempre toman ese material como elemento principal. Y en la segunda imagen podemos observar que está el zócalo donde se tiene que introducir el procesador y para que él tenga conexión a la motherboard. Listo. Qué pena. El microprocesador eh, tiene unas fases, ¿no? Un ejecutando para conservar una información. Dentro de esto hay algo muy importante que se llama pues, la conservación de la información. ¿Cómo ejecuta esa información el microprocesador? Entonces el primero, la información, busca las instrucciones, busca las instrucciones como podíamos ver en la memoria, donde están almacenados los programas, busca la instrucción y posteriormente procede a codificación de la instrucción, seguido él hace una búsqueda de operandos y cuarto, ejecución de la instrucción y posteriormente el almacenamiento del resultado. Eso es un ciclo que tiene el procesador para poder dar un resultado. Sabemos que el circuito es un conjunto de circuitos sumamente complejos, integrados por componentes electrónicos microscópicos, encapsulados en unos pequeños chips que se encargan de coordinar y direccionar de todas las operaciones que se lleva a cabo entre diversos dispositivos de la computadora, tales como la memoria RAM, las unidades de disco duro y demás. Entonces, ve que es tan importante este tema que a mí me gustó mucho y que pienso que es uno de los temas más importantes porque es la cabeza de todo. Es como el médico, el que estudia medicina, pues el que se especialice en neurología es lo mismo. El microprocesador es algo que es algo genial y algo magnífico de la computadora que como lo han podido desarrollar. Bueno, seguimos con el otro tema que son los elementos de entrada y salida de una CPU. Pues este tema es básico, este tema ya es saber lo que todo el mundo sabemos perdón, que es, que es un mouse, que es un teclado, que son elementos básicos que nosotros normalmente los manejamos, son herramientas de nuestro uso diario, pero no sabemos del porqué de, de estos dispositivos.
Entonces sabemos de que los dispositivos de entrada permiten al usuario de un computador introducir datos, comandos, programas en la CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado, similar de las máquinas de escribir. Notemos que anteriormente las computadoras no eran tan buenas o no tenían las instrucciones, es decir que sabemos de que una computadora no posee instintos, ¿no? Los instintos solamente es lo que nos diferencia de las máquinas, los instintos. Un perro, pues, tiene un instinto, ¿no? El ser humano, por lo general, también tiene un instinto. Entonces, por ejemplo, hago un ejemplo, ¿no? En esto, digamos, cuando nosotros estamos en la orilla de un abismo, el instinto de nosotros nos puede decir que si saltamos, nuestra vida corre riesgos, y si no saltamos, pues viviremos mejor. Una computadora no tiene instintos. Si una computadora se programa para que salte y se destruya, ella lo va a hacer, porque no tiene instintos, no tiene esa sensación de sentir. Entonces, dentro de estos dispositivos, anteriormente las computadoras eran bastante genéricas, algo normal, algo básico. Tenía un teclado y una pantalla, y esa pantalla simplemente registraba las pulsaciones eléctricas que simulaban las teclas, eh, y escribían solamente letras, solo se podía ver una palabra con letras y números, no más, era muy básico. Entonces, pues con lo de el desarrollo y la creación de dispositivos externos de entrada que nos ahorraran un poco más la tarea y nos hicieran la tarea difícil, más fácil, y que fuera necesario para el ser humano y cubriera las necesidades. Entonces inventaron esos componentes como el ratón o el mouse, como lo quieran llamar, el micrófono, que es un dispositivo de entrada de sonidos, ¿sí? El escáner, que escanea los documentos, es decir, escanea imágenes y las convierte en tipo texto o tipo imagen como tal. Eh, Puede también tener dispositivos de almacenamiento como de video, entonces guarda. Puede incluir, puede ser anexado cámaras, grabaciones fílmicas de cámaras de video, cámaras como esas de web, como las que podemos observar acá, y demás. Entonces, bueno, ya sabiendo esto, vamos a los dispositivos de entrada. Estos dispositivos permiten al usuario ver los resultados de los cálculos o de las manipulaciones de los datos de los computadores. El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización BDU, acrónimo de Video Display Unit, que consiste en un monitor que presenta las características gráficas en una pantalla similar a la de un televisor. Esto, ya viéndolo anteriormente sobre lo que estábamos hablando sobre la arquitectura de von Neumann, siempre tiene que haber una salida, y en esta salida tiene que visualizarse algo, ¿no? Entonces, estos elementos son muy importantes, como la pantalla, por ejemplo la impresora, que otro ejemplo pues ahí que estamos colocando son un componente de salida que es de audio, y pueden existir muchísimos más que, que, que son componentes que ayudan a que las instrucciones procesadas dentro de la unidad central de procesos y demás tengan una respectiva salida y que nos boten unos resultados, haciéndonos la tarea más fáciles y ayudándonos en la complejidad de nuestro día a día. Bueno, amigos, muchas gracias por todo. Espero pues trate de ser lo más elemental posible en los ejemplos que puse. Trate con los conocimientos que había leído, adquirido durante este tiempo, pues tratarles de compartir un poco más a ustedes. Muchas gracias a todos, y pues ya con esto termino mi presentación y me doy todo ya.